Amados, tengan ustedes muy buenos días. Para mí nuevamente es un privilegio poder compartir la preciosa palabra de nuestro Señor. Este año cargado ya de más fuerzas, cargado ya de más cosas nuevas para hacer para nuestro amado Rey y Señor. Pues estoy seguro que lo que vamos a compartir el día de hoy va a ayudar a ese ánimo que siempre necesitamos, a esa fuerza que necesitamos en medio de la tormenta, de la crisis. Dios recuerda que ha planeado, ha trazado a lo largo de la historia un plan. Y estamos llegando ya al fin de ese plan que ha hecho Dios. Nosotros, a diferencia de los que no conocen a Dios, sabemos que los tiempos se acercan, los tiempos finales. Por eso que hemos decidido hacer esta enseñanza, que ruego al Señor llegue a tu vida, a tus familias, a todos los que nos escuchan. Si tú por primera vez estás entrando y conectándote, también Dios te bendiga mucho y pedimos al Espíritu Santo, a Dios, que nos enseñe en este tiempo especial. ¿En qué etapa de la historia estamos? Es lo que hoy vamos a ver. Como compartía, a diferencia de muchas personas que no conocen a Dios, que no buscan a Dios, nosotros los creyentes tenemos muy claro que hay un fin de los tiempos, hay un fin de las cosas, ¿no? Y un comienzo nuevo con Cristo en su reino. Pero antes de entender las cosas, estas cuestiones relativas al fin de los tiempos, es preciso hacer un ejercicio de hermenéutica, y para eso tenemos que ceñirnos a un texto muy importante que está en Daniel capítulo 2, versículo 40 al 43. Daniel, sabemos, ese gran siervo de Dios joven, que Dios le mostró todas las cosas que iban a suceder a lo largo de la historia. Y hay un evento en particular, ¿no? El evento cuando el rey Nabucodonosor le pide que le interpreten el sueño, y Daniel, como bien sabemos, con la ayuda del Espíritu Santo interpretó el sueño al rey. Y es esta famosa imagen con la cual se sueña Nabucodonosor, esta estatua que tenía diferentes metales, ¿no?, en el cuerpo, ¿no? La cabeza, recuerden, de oro, recuerden los brazos de plata, la cintura, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, por último, mezcla de hierro con barro, ¿no? Entonces es ahí que Dios le revela a Daniel cómo iba a ser toda la historia hasta el fin de los tiempos. Eso ya lo estudiamos, puedes escucharlo en prédicas anteriores, en enseñanzas anteriores. Pero aquí, justamente en base a esto, es donde vamos a responder a este interrogante: ¿en qué etapa de la historia, en qué época de la historia estamos? Para esto, pues vamos a leer justamente el texto citado, Daniel 2, 40 al 43. ¿Y qué dice? Dice, ¿no? Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos es en parte barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces, cuando Dios le muestra a Daniel y le interpreta este sueño, pues le está indicando los reinos que iban a venir a partir de la fecha en la cual él estaba, ¿no?
Y él cuando estaba gobernando y tenía el control mundial, por decir así, Babilonia, ¿no? El imperio babilónico, el cual era representado en esta imagen como la cabeza de oro, ¿no? Después le relató que iba a venir un gobierno después de él, un gobierno ya no tan majestuoso como esto, por eso los metales vamos a ver que se van a ir disminuyendo de calidad, ¿no? Va a venir un reino que serían los medos persas, que simbolizaban un reino de plata, ¿no? De ahí va a venir otro reino, el que era bronce, que sabemos que viene el imperio griego, ¿no? Luego señalan las piernas, que iban a ser de hierro, ¿no? Un reino también fuerte que iba a gobernar con mano dura, y sabemos que eso también ya sucedió en la historia porque ahí vino el imperio romano. Este imperio romano, justamente estas dos piernas, simbolizan el imperio romano de Occidente, el imperio romano de Oriente. Y esto es muy importante, ¿no? Porque el imperio romano obviamente sucedió hasta nuestros días, tenemos ese legado del imperio romano. Si no, miremos el calendario que tenemos, los países con senados, con leyes y todas estas cosas que nacieron ahí. Ahora, de ahí viene la parte, el último reino que iba a haber, ¿no? Recuerden que ya pasó el reino babilonio, el reino medo-persa, el reino de los griegos, ya pasó el reino de los romanos, y viene el último reino, que dijo que estaban simbolizados los pies, ¿no? Esto, barro mezclado con hierro, y que no se podía mezclar por esas características, y simbolizaban pues 10 dedos. Los 10 dedos representan, como vamos a ver luego en Apocalipsis, a 10 reyes, ¿no? Entonces, ¿en qué parte de la historia estamos? Estamos justamente en esta última etapa. En esta última etapa en los cuales falta un reino por venir. Un reino que estos 10 reyes le van a dar poder, que es el reinado del anticristo. Apocalipsis 17:12, si leemos, nos habla justamente de este último reino que está por venir y que hoy en día ya se está formando. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Ojo, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces estos 10 dedos o 10 cuernos son los 10 poderosos, por decir así, que van a manifestarse pronto y solo por muy poco tiempo. Ciñéndonos al contexto de la estatua, ¿no? Ojo, aquí hay varias posiciones, pero lo que llama atención es lo que menciona la palabra de Dios cuando dice que los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Es muy importante centrarnos en lo que es el gobierno del anticristo, de dónde va a estar ubicado, de dónde sale. Definitivamente siguiendo la historia que Dios nos las dejó marcada a través de esta estatua, pues habíamos visto que los pies de hierro con barro son la prolongación del último gobierno poderoso de Roma, del Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Si nosotros vemos en un mapa histórico, vamos a darnos cuenta que el Imperio Romano del Occidente se ubicaba en todo lo que es Europa, y el Imperio Romano de Oriente más ubicado en todo lo que es el Medio Oriente, justamente, ¿no? Entonces, esto para tener una idea muy clara, para descartar de plano que el gobierno del anticristo va a estar ubicado en la China o en Estados Unidos, en Australia, no, nada que ver. Entonces, este último gobierno mundial, el anticristo,
va a estar saliendo justamente de esta zona, de Europa, Medio Oriente, de la parte desde toda Europa hasta Israel, Irak, Irán, toda esta zona es donde van a estar estas autoridades también, ¿no? Europa juega un papel fundamental en los últimos tiempos. Para ello es necesario que Estados Unidos deje de tener la hegemonía que ha tenido desde finales de la Primera Guerra Mundial, tomó poderío en la Segunda Guerra Mundial y ahí se erigió como la potencia más grande del mundo, el imperio más grande del mundo, ¿no? El americano. Es Europa la cual, recuerden, no hace mucho, pues se unió a través de la Unión Europea con su sola moneda y llegó a tener tal poder que su moneda logró sobrepasar a la del dólar. Con la salida de Gran Bretaña, con la salida de Inglaterra, pues vino la crisis en Europa, lo cual justamente corresponde a lo que nos está diciendo la Biblia, ¿no? Que es un gobierno fuerte y también frágil, que no se pueden unir estas alianzas humanas que las relata la Biblia, ¿no? Y justamente vemos la fragilidad de europea a través de estas crisis que también están surgiendo ahí, ¿no? Pero igual Europa sigue teniendo el poder y en los tiempos finales, donde va a surgir el gobierno, el reinado del anticristo, el último reino, justamente va a utilizar esta parte del planeta Tierra para sus planes, para sus fines, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y la parte en la cual nos dice que hay 10 dedos que son reyes, ¿no? O que más específicamente los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, ¿no? Ojo con ello, no están hablando de reinos existentes, sino que aún no han recibido reino. Podemos también esto llevarlo a lo que hoy en día estamos viviendo. Hay muchas teorías que están surgiendo, algunas con muchas pruebas, y de ahí están surgiendo informaciones al respecto que lo que estamos viviendo hoy en día obviamente sí está planeado, y es más, hay cosas que ya son vox populi de poderosos internacionales, no necesariamente presidentes, gobernantes, sino de poderosos que tienen el manejo económico del mundo, ¿no? Hace poco hemos visto como una gran plataforma ha censurado a un presidente, a Donald Trump específicamente, ¿no? Tienen el poder para callar las opiniones de las personas, y es así como se van a ir levantando personajes que tienen el dominio de la economía mundial, ¿no? De tal manera que estas voces que dicen que lo que estamos viviendo justamente es maquinado por muchas de estos poderes económicos que al final, si vamos donde comienza esta madeja, donde comienza, pues comienzan en estos poderosos que tienen el poder económico mundial, ¿no? El poder económico de todo lo que es una industria farmacéutica, o de guerras, o de medios de comunicación, o de redes sociales y todo esto. Entonces, también puede apuntar a ello, que justamente van a ser poderosos que no tienen reino, que no son gobernantes, pero van a darle la autoridad a la bestia, van a darle la autoridad al anticristo, le van a dar todo el poder servido para que él gobierne. Es decir, toma mi capital, te respaldo con mis redes sociales, te respaldo con mi dinero de este rubro de armamentista, te respaldo con mi prensa, te respaldo. Lo que hoy en día ya se está armando. Estamos en los tiempos finales.
Si tú conoces bastante de escatología, si estás adentrándote a esto que todo el año pasado hemos estudiado, pues me vas a entender mejor de lo que estamos hablando. Pido yo al Espíritu Santo que te esté revelando esto. Ya lo dijimos cuando comenzó esta crisis el año pasado, ya hace casi un año, que lo que estamos viviendo es eso, es la preparación para este tiempo final, para este último reinado. Mitad hierro, mitad barro. Este último reinado que le va a dar el poder al anticristo, que va a ser el último reino que va a estar presente en el planeta Tierra. Nosotros como cristianos tenemos que estar preparados para ello. Entonces, recuerden que justamente dice Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Estos 10 reinados, ¿no? Salía uno pequeño. Surgió este cuerno, el número 11 podemos decir. Nadie contaba con él, pero estaba. Y está preparado para surgir y será el mayor de todos. Como dice Apocalipsis 17:13. ¿Qué nos dice ahí? Estos tienen un mismo propósito, o sea, los 10 poderosos, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia es el anticristo, el cuerno 11, el cuerno pequeño es el anticristo. Entonces entendemos que ese cuerno, el 11, unirá el lado occidente y el oriental para lograr un renovado, digamos, imperio romano, ¿no? Por tanto, ha de ser un personaje muy, muy inteligente, que va a gobernar, pues, en el tiempo final, bajo el propósito de, ya sabemos, ya lo hemos estudiado, lo que se viene en la gran tribulación, en la tribulación. Entonces, la Europa, como les dije, es el laboratorio del cual surgirá este imperio de la bestia, ¿no? El cual abarcará no solo Europa, sino, como les dije, el área de Oriente Medio, ¿no? Incluido Israel, ¿no? En el cual en un principio verán el mismo Israel, este hombre su Mesías, ya lo estudiamos, y este personaje va a engañar. Recuerden que va a traer un tratado de paz y seguridad entre Israel y Medio Oriente, y ahí es cuando después de 3 años y medio va a sacar sus garras el hombre de pecado, como dice 2 Tesalonicenses 2:3, y simbólicamente va a cabalgar en un caballo blanco, como dice Apocalipsis 6:2, con un arco en su mano, que simboliza el poder que le harán estas 10 reinos, ¿no? Entonces, el anticristo va a confirmar entonces estos pactos entre Israel y las naciones musulmanas, sobre todo, como dice Daniel 9:27, y a la mitad de la semana, los 3 años y medio, va a romper ese pacto, y ahí va a comenzar la gran tribulación, como lo hemos estudiado, ¿no? Este tiempo que estamos viviendo, abran los ojos. El mundo no va a volver a ser el mismo desde el año pasado, no va a volver a ser el mismo. Estas crisis que estamos viendo, sanitarias, económicas, a nivel mundial, tienen el propósito de lo que ya se conoce como el gran reseteo, que en otra oportunidad vamos a hablar de esto y vamos a enseñarles, del gran reseteo que necesita el mundo, recomendado por poderosos, que ya hemos hablado quiénes pueden ser. Y hay voces, ustedes pueden indagar un poco al respecto, hay voces que están hablando ya hace mucho tiempo y más ahora sobre el reseteo que tiene que tener el mundo para tener un nuevo orden mundial. El gobierno mundial, el nuevo orden mundial, eso pueden entrar a internet y se van a topar con la sorpresa que eso ya se viene hablando con mucha fuerza y de una manera muy seria por gobernantes,
por grupos de poderes, por muchas instituciones en el mundo y lo que se quiere es resetear la economía, la salud, la población y llevarnos a todos a un gobierno único, a un gobierno que controle todo. Estas crisis sanitarias, estas crisis económicas, lo único que es el preludio para que un día Satanás tome control y diga, aquí estoy, yo voy a solucionar esto. Para esto, para que el diablo tome el control del planeta Tierra, ojo, para que él pueda solucionar algo tiene que haber un caos, un problema grande. Es donde estamos ahora, justamente. Justamente el anticristo, el último reino, mezcla en los dedos de barro con hierro, esta mano fuerte y a la vez frágil, este gobierno satánico va a tratar de solucionar y la humanidad se va a rendir ante él. Por eso lo que dice Apocalipsis capítulo 13, cuando menciona que nadie, recuerden esto, va a poder comprar ni vender, ¿recuerdan esto? Esto es muy importante que ustedes lo sepan y vayamos a ello, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, cuando relata justamente de la bestia, nos habla que hacía grandes señales, ¿no? Y que se le permitió tener poder, ¿no? Y dice en el 13:16 que la bestia tenía el poder de que hacía que a todos, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta crisis que estamos viviendo justamente está preparándose para darle camino al anticristo, donde ahora estamos viendo, y lo estás viviendo en carne propia, que sí es factible que te suspendan tus libertades, sí es factible que te puedan encerrar, que te puedan prohibir muchos mecanismos económicos que puedes y no puedes hacer. Y ya estamos viendo un autoritarismo muy fuerte que está llegando a nivel mundial a las personas. Por eso las manifestaciones que están habiendo en todas partes del mundo contra esta pandemia, contra esto que muchos declaran que puede ser algo falaz. La economía de las personas a nivel mundial están fracasando, están quebrando empresas, las personas ya se les está acabando el ahorro, no tienen que comer y sin embargo siguen los confinamientos, sin embargo siguen las crisis y siguen las segundas olas y van a venir terceras y cuartas, no lo duden, y por ahí nuevos virus y más crisis, más crisis, más crisis. Esto es el preludio para que el anticristo diga, aquí estoy, yo voy a solucionar esto, déjeme en mis manos, pero va a gobernar con un poder tal que si no estás del lado de él, pues simplemente no vas a poder comprar ni vender. Si no estás del lado de él, simplemente vas a morir. Y estamos ya en esos tiempos que se está preparando el terrenito para este gobierno mundial. Recuerden que antes que venga el anticristo, hay algo esperanzador para nosotros los cristianos. ¿Qué cosa es? El arrebatamiento. Señor nos lleva. Pero antes de este evento, de que el Señor nos lleva a su iglesia para librarnos de este gobierno del anticristo, cuando esté aquí ya gobernando y despedazando a los cristianos y marcando en la frente o en su mano, el Señor nos lleva. Pero antes de esto, la palabra de Dios nos dice una serie de acontecimientos también que vamos a ver si estamos en ellos también para corroborar si estamos en esa etapa de la historia, ¿no? Si nosotros nos ponemos a leer
lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, dice lo siguiente: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Últimos días. Toma nota, sí estamos en los últimos días, últimos tiempos. Porque los hombres, dice, serán, ¿qué cosa? Y ahora estoy viendo de la traducción de la Biblia de las Américas, ¿no? Dice, hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, dice la palabra de Dios. En los últimos tiempos, dijo, iban a haber tiempos difíciles, y la característica de las personas de los últimos tiempos iban a ser estas. ¿Ya estamos en esos tiempos? ¿Ustedes qué creen? Hoy en día hay este tipo de hombres y mujeres, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia, hoy en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Sí estamos en tiempos difíciles. Y otra característica de los tiempos finales, para centrarnos en qué parte estamos de la historia, nos relata la palabra de Dios en cuanto a la apostasía. ¿Se acuerdan? Es importante conocer estos puntos para saber en qué etapa de la historia estamos y para no olvidarnos. Hay muchos cristianos que se olvidan que estamos en tiempos finales y viven haciendo su vida como si nada, en el sentido de que hay mucha tibieza en muchos y se dan el lujo de pecar, de fallar, de irse de las iglesias, como si estuviéramos, pues, no sé, jugando, como si no se dieran cuenta que estamos en el tiempo en el cual es el tiempo en el cual no hay que dejar la palabra de Dios, no hay que dejar la iglesia, no hay que dejar de buscar a Dios, ni el de predicar, ni el de servirle a Él con fervor, porque estamos en el último tiempo, porque Cristo viene a llevarse a los que están preparados. Entonces, la palabra de Dios nos relata en muchas partes, como Mateo 18:6, Proverbios 28, Corintios 10, Hebreos 3. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que nos hablan de este evento, de la apostasía, que no se va a manifestar el enemigo sin antes venga este periodo, ¿no? Estamos lastimosamente en esos tiempos, ¿no? Estamos lastimosamente en tiempos en los cuales sí se está presentando esto. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 hemos visto, ¿no? Y esto búscalo en tu Biblia para que estés al tanto y leas de nuevo. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ojo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ojo con esto. Entonces, para resumir, ¿en qué etapa de la historia estamos? Estamos en la etapa última de la estatua, donde ya se está formando el último reino que representa el barro con el
los pies, el barro con el hierro, se está formando el último reino con alianzas humanas frágiles. No es un reino poderoso, pues es barro con hierro. Estamos en épocas de apostasía. Las personas se están dejando a Dios. Hemos dicho esto hasta el hartazgo. Las personas hoy en día, lo increíble que esto del mundo se está trasladando justamente a la iglesia, y por eso hay abandonos, porque hoy en día estamos en la cultura del ofenderse rápido, ¿no? Hoy en día estamos en la cultura del que no se le puede decir nada a nadie porque se ofenden. No se le puede decir la verdad a alguien porque se ofende. Haz la prueba. A tu familia, en la calle, agarra 10 personas. Con mucho amor, dile a alguien, de repente, dile. De repente, no sé, una persona que no está botando bien la basura, disculpe, ¿no? Ahí no se bota la basura, se bota aquí, uno. A otra persona dile, disculpa, ¿no? Te levantaste hoy día tarde, ¿no? Puede ser que te levantes más temprano para apoyar en la casa, 2. 3, puedes decir, me gustaría por favor que me ayudes en esto. Y muchas frases tan sencillas. Y yo te aseguro que lo que vas a escuchar es lo que ya vemos. Personas ofendidas. Ni siquiera trates de exhortar a alguien porque te va a decir tu vida. Y si es en la iglesia, se ofenden y se van. Si es en casa, hay muchos jóvenes hoy día que por soncera se van de las casas. Porque papá, la mamá ponen disciplina en el hogar, se ofenden y se van. Hoy en día el papá tiene toda la autoridad como la mamá en casa de poner órdenes, lineamientos, y los hijos se ofenden. Se ofenden porque el papá pone órdenes de limpieza, de puntualidad, de hacer o no hacer cosas como debe ser. Y se ofenden. Los ofendidos son los que terminan yéndose, pues, y apostatando contra Dios. Esta cultura diabólica del ofendido es el que está malogrando relaciones, está malogrando iglesias, está malogrando familias. Pero no es nada menos y nada más pues que la etapa final del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Blasfemos, desobedientes a los padres, implacables, impetuosos, ofendiditos. La persona correcta, la persona que busca a Dios es aquella que va a aceptar de buena manera, con mucho respeto y educación, una corrección, un consejo, una exhortación. Tú no tienes por qué ofenderte si es que se te pide que trabajes más fuerte, que apoyes en tu casa, que apoyes en la iglesia. Si tú te ofendes por pedirte que apoyes en la iglesia, como dijimos hace poco, pues no eres útil en el reino de Dios. Si tú te ofendes por decirte que tienes que predicar, que tienes que orar, que tienes que no pecar, que tienes que pedirle perdón al hermano que ofendiste, que tienes que participar más en tu ministerio, que tienes que servir, no estás apto para el reino de Dios y Dios no te va a llevar en el arrebatamiento, definitivamente. Es triste ver muchas personas que dicen amar a Dios, pero sin embargo no quieren servirle. Y que argumentos de los más tristes ponen. Quieren servirle porque no quieren control, no quieren supervisión, no quieren exhortación de parte de líderes, pastores. Son los que son los carnales. Son las personas que están en pecado, son las personas que tienen sus cositas bien guardadas, son las personas que les gusta la carne, el pecado, y por lo tanto la carne, el pecado aflora y dicen, no, gracias, no quiero yo pastorcitos, ni papitos, ni lidercitos que a mí me impongan
me digan qué hacer, qué no hacer, no gracias, yo soy libre e independiente, lo que es la característica de un hombre carnal, un hombre rebelde. Tenemos que darnos cuenta, al abrir los ojos, padres, hijos, hermanos, pastores. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempo en que tenemos que dejar ya toda cosa que no corresponde a un hijo de Dios. Tenemos que tener la altura, la disciplina de ser llevados como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que tener la altura, la guía para ser ejemplos. Antes de mirar a la otra persona, mirémonos a nosotros. Antes de querer juzgar, no me parece, sí me parece lo que dice papá, mamá, mi hijo, mi hermano, mi jefe, mi pastor, mi líder. Mírate cómo estás tú. Cuidado que estés en la lista de los hombres, de esa lista de hombres que se van a ir al infierno en los tiempos finales. Cuidado que caigas en apostasía. Cuidado que estés siendo parte de la historia oscura de los últimos tiempos, de aquellos que van a dejar de lado a Dios, de aquellos que se van a rendir en estos tiempos finales, de aquellos que están formándose en ser ofendidos, y una buena reprimenda y una buena exhortada de tu padre, de tu madre, de tu líder, de tu pastor, a prender la chispa de la carnalidad, del resentimiento, de la amargura, del odio, y termines yéndote de la iglesia y escupiendo todo tu pecado, todo tu odio, todo tu resentimiento. Esta palabra es para confrontarnos. Esta palabra es para estar bien ubicados. El que esté firme mire que no caiga. La palabra de Dios es muy clara. No quiere tibios. Es el tiempo en la humanidad en el que la tibieza no se debe permitir en nuestras vidas. Es la peor época de la historia de la humanidad desde Adán, en la cual nos debemos permitir ofendernos e irnos de las iglesias, ofendernos y romper lazos familiares, ofendernos y malograr toda nuestra vida. Si hay carnalidad, lastimosamente tu carne te va a llevar a eso. Por eso lee la Biblia, ora, medita, predica, apoya, sirve en la iglesia. Eso ayuda a morir a uno, eso ayuda a formarnos como seres humildes, seres trabajadores, seres serviciales en el reino de Dios. Claro que es fácil ser trabajador para ganar tu plata y para comprar y mantener a tu familia. Eso toditos lo hacen. No hay mérito en ello. Eso es una responsabilidad muy obvia que tenemos todos que llevar para comer y vivir en este planeta. Y muchos se cogen de eso para decir: no tengo tiempo para servir al Señor. Tenemos que servir. El reino de Dios, las iglesias necesitan hombres y mujeres trabajadores. Hombres y mujeres que estén en comunicaciones, que estén en niños, alentando a la predicación, hombres y mujeres que estén en el liderazgo. Eso. Sé parte de ese pueblo. No seas parte de las personas los comodines, que poniendo mil excusas de edad, de trabajo, de tiempo, de dinero, no quieren servir a Dios. No quieren darle su tiempo a Dios. Si tú no tienes tiempo para Dios, no te quejes en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Si tú no tienes tiempo para Dios, si tú no le sirves,
pues no sirves. Entonces, estamos en esta etapa final. Ya estamos viviendo la preparación del gobierno del anticristo. Ya estamos viviendo la apostasía. Millones de cristianos echándose para atrás y yéndose, y yéndose, y yéndose. Yéndose de sus iglesias, yéndose tal vez a otras iglesias, pero hablando mal, renegando de Dios y dando mal testimonio. Estamos en la época de los caracteres de los hombres de los últimos tiempos, esos infatuados, esos ofendiditos, esos desobedientes a los padres, irreverentes, etc., etc. Todo está escrito y hay que ser bien ciegos, bien necios, para no darnos cuenta que estamos en los tiempos finales. Cristo viene a llevarse a su iglesia pronto. Puede ser este año, puede ser este mes. ¿Por qué no? ¿Qué falta cumplirse? Pastor, falta cumplirse que el reino se forme en la bestia. Recuerda que Cristo se llevó a su iglesia. El anticristo surge 3 años y medio de paz y recién a los 3 años y medio se ocasiona toda esta gran tribulación terrible y perversa. Recuerda que antes de que venga Cristo, otra vez, una vez más, Dios me pide que te lo recalque: apostasía, hombres malvados, aborrecedores de lo bueno, no serviciales, el gobierno del anticristo, la preparación, el caos, lo que estamos viviendo. Ya estamos en los tiempos finales. Cristo viene pronto. Como lo dije muchas veces, yo creo que el anticristo ya está en el planeta Tierra y está contando las horas para comenzar a entrar en acción. Nos queda seguir buscando a Dios. Apoya a la Iglesia de Cristo, mantente firme y ganando a otras personas por tu testimonio, por tu predicación. Predica, sé ejemplo. Sé ejemplo. Nosotros, como líderes, pastores, estamos llamados a ser ejemplo. Tus ovejas digan: wow, yo quiero ser así como mi pastor. Que tengamos ese temple para salir adelante, para enseñar, sigamos enseñando a otros, sigamos siendo corajudos para lo bueno, sigamos diciendo: aquí estoy, Señor, aquí hay luz. Sigamos ante esas voces opositoras, anti Dios, anti familia, pro aborto, pro corrupción. Digamos: aquí hay un hijo de luz que no me presto para eso. Yo amo a Dios y nadie me va a callar. Seamos como los primeros cristianos que defendieron con todo la palabra de Dios y lograron expandir el cristianismo. Las horas están contadas, tal vez para muchas familias que no conoce a Dios o que no está buscando a Dios o que se apartó de Dios. Ponte a trabajar. Ponte a trabajar muy duro para ganarlas para Cristo. Porque Cristo viene y se acabó toda esperanza. Cristo viene y se acabó las oportunidades. Cristo viene y viene la destrucción. Así es que espero que esta palabra te haga avanzar en vez de retroceder, te anime a cogerte de Dios y a dejar, tal vez si hay alguna tibieza, que esta palabra te afiance. Y como dijimos en la última prédica el año pasado, este año pues haga mucho por Dios. Este año hagas bastante. Recuerda que los postreros serán los primeros. Si durante mucho tiempo no hiciste nada por Dios, estás en la oportunidad de hacerlo. Hazlo ahora. Hazlo ahora y que Dios te encuentre trabajando. Que Cristo venga y te encuentre sirviéndole. Que Dios te encuentre nada ofendido. Que Dios venga y te encuentre nada resentido. Participativo, colaborador con tus pastores, con tus líderes. Respetando a tus padres, amando,
predicando. Que Dios te encuentre así y no te encuentre en un sueño, en un letargo, en una tibieza, en pecado, en corrupción, en resentimiento, en odio, rencor. Es tiempo de perdonar, es tiempo de amar, es tiempo de trabajar, es tiempo de dejar de lado el pecado, es tiempo de ser luz, es tiempo de decirle: Señor, te amo, soy de ti, trabajo para ti y no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo para nada. Escuchando este tema, yo quiero que cierres tus ojos y una vez más ponte en comunión con el Señor, como estoy seguro que lo haces a diario. Yo quiero que Dios vea en ti un hombre, una mujer, un joven responsable que lo ama, no solo de palabras sino de hechos. Manifiesta con hechos tu amor a Dios. Dale todo tu vida. Siempre hay tiempo para Dios. Siempre hay tiempo para Dios. Espero que estés entregándole a Dios esas ofrendas buenas de personas convertidas, por ejemplo. ¿Cuántas personas ganaste el año pasado? ¿Cuántas personas ganaste y están en la iglesia? Eso es para todos. Es un buen indicador para todos. ¿Cómo estás con familia? ¿Cómo estás las relaciones familiares? ¿Cómo te llevas con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos? ¿Hay amor? ¿Hay pleitos? Eso es un buen indicativo. ¿Cómo estás en tu iglesia? ¿Cómo sirves? ¿Cómo te llevas con tus ovejas, con tus pastores, con tus líderes? ¿Hay amor? ¿Hay servicio? ¿Hay respeto? ¿Hay obediencia? Tenemos muchos indicativos para ver cómo estamos. En la palabra de Dios, el Espíritu Santo, pido que te esté rearguyendo en este momento y le damos gracias a Dios y le decimos: Padre Santo, limpia nuestro corazón, Señor. Limpia, Señor, nuestra vida. Queremos ser hombres y mujeres valientes, hombres y mujeres del reino tuyo. En estos tiempos finales, fortalécenos, Señor. No queremos debilitarnos y así ser parte del enemigo. No queremos estar tibios y así ser fáciles de ser llevados a pecado, a inmundicia, a desorden, a apostasía. Queremos, Padre Santo, que tú nos levantes como hijos verdaderos, como hijos de luz, como sal en esta tierra. Queremos que tú sientas, Señor, que nosotros, Señor, somos obedientes y leales. Ven, Señor Jesús, a llevarnos, Padre, a sacarnos de este caos, de este sufrimiento, de las enfermedades, a sacarnos, Señor, de este mundo corruptible. Te esperamos con los brazos abiertos. Abba, Padre, ven, Señor Jesús, afianza a tu pueblo, afianza a tus hijos, a tus hijas. Levanta a aquellos, Señor, serviciales, levanta a aquellos que te dan su tiempo. Recompénsalos grandemente, Señor. Te pido, Señor, que tú los bendigas grandemente. Úngelos. Demuéstrales tu poder a esos, tus hijos verdaderos, Señor. Gracias, Padre amado, te doy por este tiempo precioso, por esta palabra. Gracias, Señor, por habernos colocado en esta última etapa de la historia. Y qué privilegio ser esa generación la cual te va a ver en las nubes y vamos a ir al encuentro contigo, Señor, para verte cara a cara. Gracias, papito lindo. Ayúdanos a hacerte muy útil a ti para estos tiempos finales, en la iglesia, en nuestro hogar, en el centro de trabajo o estudio donde tú nos has puesto. Gracias, papito lindo, te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Yo te pido que te prepares, que te sigas preparando en cuanto a la palabra de Dios. Es muy importante, sácate siempre el tiempo para escudriñar y meditar. Recuerda que los pastores en Avi Church estamos prestos a resolver cualquier interrogante, cualquier duda. Crece en palabra, crece en predicación, enchúfate bien y demuestra cómo son los cristianos: gozosos, alegres, animados, no ofendidos para nada, respetuosos, participativos, responsables,
colaboradores, con iniciativa, con agallas, con fuerza. Seamos dignos representantes de Rey de Reyes y Señor de Señores. Seamos hijos de Dios. Dios te bendiga mucho. Hasta una próxima oportunidad. Y predica. Cristo viene pronto. Nos vemos.